El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. Arrancamos esta vez con una historia que se dio a conocer en la explanada de la Cámara de Senadores, pero que lamentablemente lleva décadas repitiéndose en Estados Unidos, donde los migrantes y particularmente las migrantes sufren una doble discriminación. Al respecto, y a petición de grupos de defensoras de los derechos de las migrantes, la senadora Patricia Mercado realizó un llamado directo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien justo en esa fecha se encontraba realizando una visita de Estado en nuestro país. Mi nombre es Maritza Pérez Obando. Hace 3 años, en el 2018, obtuve una visa H2A para ir a los Estados Unidos a trabajar. Cuando fueron los procesos de reclutamiento, nos cobraban cuotas para poder ir a los Estados Unidos y pues ahora sí que con las ganas de una mejor vida para nuestras familias, pues las aceptábamos. Y pues ya en esas malas condiciones de trabajo, aunque quisiéramos cambiarnos de trabajo, el contratista nos amenazaba diciéndonos que nos iba a deportar, y pues también se aprovechaba de personas que como yo, pues era la primera vez que íbamos a los Estados Unidos. Pues no teníamos ahora sí, pues quien nos defendiera o salir a algún lugar para buscar ayuda y nos protegieran. Maritza prestó su voz y rostro para darle identidad a miles de mujeres que han sido víctimas de discriminación, abuso y violencia por atreverse a cruzar la frontera en busca de una oportunidad de trabajo. Las condiciones de trabajo que nos daban eran insalubres, el equipo de protección no nos fue otorgado, también todo el día andábamos en el campo trabajando a sol, desde antes de que saliera el sol hasta como a las 11:30 regresábamos del trabajo. A las más o menos 9:10 de la mañana nos llevaban agua muy helada, prácticamente sabía cloro, y si queríamos ir al baño pues ya era ir hasta la hora de la comida, que era entre 12:30 a 1 de la tarde. Maritza padeció esta situación a pesar de que contaba con una visa laboral y en el marco de un programa temporal de trabajo convenido en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Junto con decenas de organizaciones y académicas de México y Estados Unidos, presentamos la primera petición en contra de Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio. En la petición argumentamos que los programas de trabajo H2, como en el que trabajó Maritza, están impregnados de discriminación basada en género. A partir de esta primera queja laboral, presentada en marzo pasado en torno al TEMEC, la senadora Patricia Mercado apeló a la solidaridad de la vicepresidenta norteamericana para enfocarse en esta problemática. El mensaje central que queremos emitir este día es un llamado a la vicepresidenta Kamala Harris para que intervenga y se comprometa desde su alta investidura, pero también como mujer, como feminista y descendiente de personas migrantes, asegurar que los programas de migración laboral de Estados Unidos dejen de aplicarse de manera discriminatoria, en particular hacia las mujeres, y se asegure de que estos programas garanticen el acceso al trabajo digno, libre de violencia y apegado a derechos humanos. Bueno, pues lo que busco es de que ser la voz de esas mujeres que aún están pasando por esas situaciones allá en Estados Unidos, y que me gustaría que la vicepresidenta Kamala Harris pues tomara acción en conjunto con el gobierno mexicano para que esas condiciones de trabajo puedan cambiar en favor de nosotras las mujeres.
De acuerdo con el Diccionario de Términos Parlamentarios, una votación de mayoría simple es la que corresponde al mayor número de votos de los legisladores que se encuentren presentes en el salón de plenos de alguna de las cámaras y no a la mayoría de los integrantes de la cámara que se trate. La mayoría simple es entonces el resultado de la suma de votos de los presentes que constituye la cantidad superior frente a otra u otras opciones. Por su parte, la mayoría calificada es aquella que exige un porcentaje especial de votación. En el Congreso mexicano, esta corresponde a las 2/3 partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentren presentes en el salón de plenos de alguna de las cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación. Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada o un número menor según el total de asistentes a la sesión. En la Cámara de Senadores se requieren 85 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de los senadores presentes en la sesión de pleno. En general se considera mayoría calificada aquella donde se exigen porcentajes especiales de votación como 2/3 o 3/4 partes del número total de votos o votantes. Su significado se explica en la necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas políticas integrantes que vayan más allá de la simple mitad más uno de los votantes, sobre todo cuando se trate de determinadas reformas constitucionales o asuntos trascendentes donde se requiera un apoyo considerable del cuerpo que integra un parlamento o poder legislativo. Cuando las deudas personales superan nuestros ingresos y ni vendiendo propiedades alcanza para pagar a los acreedores, entonces se dice que podemos caer en una situación de insolvencia, seguido de demandas y cobradores asolando día y noche. A diferencia de otros países, en México no existe una ley de quiebras. Por esta razón, el senador Noé Castañón propuso una iniciativa para expedir la Ley General de Insolvencia Económica y Reestructuración Financiera de las Personas Físicas. Esto con la finalidad de cumplir con las obligaciones adquiridas, pero sin afectar aún más el patrimonio personal. Según la Organización Mundial del Trabajo, en la primera mitad del 2020 se perdieron 400 millones de empleos a tiempo completo, un número que se traduce en deudas para quienes contaban con un ingreso fijo que les permitiera pagar compromisos adquiridos como créditos. Trabajemos para crear leyes y reformas adecuadas que ayuden a las mexicanas y los mexicanos y ante situaciones adversas como las que vivimos al día de hoy, puedan tener opciones para solventar los problemas económicos, patrimoniales, que puedan surgir protegiendo sus derechos y encontrando soluciones a través del trabajo que realizamos como legisladores. Ante este panorama, se presentó en el Senado una iniciativa para expedir la Ley General de Insolvencia Económica y Reestructuración Financiera de las Personas Físicas. Su objetivo, otorgar un periodo de suspensión de pago a los deudores para que cumplan con sus obligaciones. Pretende apoyar a todas las personas físicas, o sea, a todas las personas que no ejercen, digamos, de manera profesional actividades comerciales y empresariales, que al final tienen deuda. Entonces, esta iniciativa se trata de apoyarlas para afrontar la crisis pues derivada de todos estos choques de oferta y demanda que vimos por la pandemia por el COVID-19. La iniciativa funcionaría a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Por ejemplo, si tú tienes alguna obligación, o sea, tienes una deuda, básicamente, entonces el trámite sería, vas a Conducef, presentas esta solicitud de insolvencia bajo todos estos supuestos que ya mencionamos, como que perdiste el empleo o que derivado de la crisis sanitaria, pues te ves en incapacidad para pagar la deuda. Y entonces, digamos que Conducef hace toda esta conciliación, pero a partir de ese momento, tú, digamos que ya no tienes la obligación de hacer el pago de los intereses sobre la deuda
Después hay un proceso de conciliación ante esta misma comisión y en caso de que no se llegue a un acuerdo, bueno, hay una valoración técnica y jurídica de ese organismo para que después se realice el procedimiento correspondiente ante un juez de distrito. Expertos financieros observan que si bien la iniciativa es buena, en cuanto a la protección que ofrece al patrimonio de los deudores, también engendra efectos macroeconómicos adversos y contraproducentes al mismo sistema financiero. Ante la interrupción que plantea la iniciativa sobre la información de los deudores que se acojan a esta ley, pues podrían suscitarse problemas en cuanto a la distribución de los créditos, porque no se tendría una herramienta realmente eficiente para evaluar la capacidad crediticia de las personas físicas que terminaran por declararse insolventes. Podría desincentivar el otorgamiento de créditos. Y esto a su vez implicaría una reducción en la capacidad de consumo y por lo tanto también una contracción económica. Incluso en el peor de los casos, creo que podría haber una afectación importante a los canales de transmisión de política monetaria que desempeñan un papel fundamental en la dinámica económica y financiera del país. Lo que esta propuesta perfectible expone es la necesidad de crear leyes para que la población no vea afectado su patrimonio en momentos de crisis. La universidad, nuestra universidad, es uno de los pilares de la nación y el orgullo de esta patria con la cual nació y creció de la mano desde los tiempos de la colonia española. El interés de que la Nueva España contara con una universidad se le debe al arzobispo Fray Juan de Zumárraga, quien el 25 de enero de 1553 fundó la Real y Pontificia Universidad de México, organizada como las universidades europeas de tradición escolástica, otorgando títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Así nació la primera universidad del continente americano, misma que en los primeros días del México independiente suprimió de su nombre el título de real, debido al divorcio con la soberanía española. La turbulencia política y social del siglo XIX le tumbó más tarde el segundo apellido y fue entonces que la Universidad de México se quedó con este nombre hasta que fue clausurada en 1865. En 1881, Justo Sierra presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de establecer en México una universidad nacional. Sin embargo, este proyecto no prosperó y fue rechazado, pero Sierra no se dio por vencido y presentó un nuevo proyecto en la apertura del Consejo Superior de Educación Pública el 13 de abril de 1902. Finalmente, ya como ministro de Instrucción Pública, el 30 de marzo de 1907, Justo Sierra anunció que el presidente de la República estaba de acuerdo con la creación de la Universidad Nacional de México. 3 años más tarde, en 1910, se funda la Universidad Nacional de México, que buscaba revivir y dar un enfoque liberal a lo que había sido la Real y Pontificia Universidad de México. En 1929, la universidad obtiene su autonomía y cambia su nombre a lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México. Como universidad autónoma es una corporación pública descentralizada del Estado, basada en los principios de libertad de cátedra y de investigación e inspirada en todas las corrientes del pensamiento sin tomar parte en actividades militantes y derrotando cualquier interés individual. La UNAM ha dado a México 3 premios Nobel: Alfonso García Robles, Nobel de la Paz en 1982, Octavio Paz, Nobel de Literatura en 1990, Mario Molina, Nobel de Química en 1995. Siendo la UNAM uno de los principales impulsores de la cultura y las ciencias en México, el 29 de abril del 2003 se decretó que se inscribiera su nombre con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión, pues como dijo el diputado Armando Salinas Torre, es la Universidad de los Encuentros, de las Libertades y de las Verdades. Es la Universidad de Justo Sierra, la de la razón cósmica, donde la tarea es educar para prever y prever para vivir. La del Águila y el Cóndor, la Letras de Oro, Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de América, la universidad por la cual, por mi raza, hablará el espíritu. De
acuerdo con información de Naciones Unidas, no existe una definición universalmente aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, esta misma organización define a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. Según este parámetro, en la actualidad hay en el mundo 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la población mundial. Para el INEGI, la institución que nos cuenta en México el concepto de juventud es un término que permite identificar el periodo de vida de una persona que se encuentra entre la infancia y la adultez y la ubica entre los 15 y 29 años de edad. En México se estima que hay 30.6 millones de jóvenes, casi una cuarta parte del total de la población. Considerando el tamaño de este sector, es fundamental el trabajo que se realiza en la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara Alta, pues las decisiones que aquí se analizan y votan determinan en buena medida que las y los jóvenes se consoliden como ciudadanos responsables y protagonistas de la historia. Aquí es donde entra el deporte, que aunque no es privativo de la juventud, es desde donde se pretende impulsar, pues este mejora la calidad de vida y el bienestar de las y los jóvenes. Al frente de la Comisión de Juventud y Deporte se encuentra el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, y en la secretaría lo acompañan la senadora Claudia Esther Valderas y el senador Juan Manuel Fósil. Conoce al resto de los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara Alta. Uno de los logros más importantes de la 64ª legislatura del Senado de la República fue la aprobación de una serie de reformas para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, una deuda pendiente que arrastramos durante décadas y que hacía más grande la llamada brecha de género, en virtud de que nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de la OCDE con mayor desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Si dos individuos desempeñan el mismo trabajo, el salario que deben percibir ambas personas debe ser lógicamente el mismo. Es decir, las diferencias étnicas, nacionales, políticas o de género no deben ser factores que lleven a diferenciar el sueldo que perciben los trabajadores. Según en el Informe Mundial sobre Salario de 2018 a 2019, hecho por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en la escala mundial, las mujeres percibían un salario del 20% inferior al de los hombres, y en el caso de México, este porcentaje era de 15.6%. Bueno, esto, como lo mencioné, es de 2018 a 2019, y pues son datos de esos años, de ese año, y debemos de considerar que la pandemia por COVID-19 amplió la brecha salarial en México. Alrededor de 11% de las mujeres que tenían un empleo antes de la pandemia dejaron de ser parte de la población laboralmente activa. México es actualmente uno de los países con mayor diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. El INEGI muestra que 7 de cada 10 trabajadoras en México se ocupan por menos de 2 salarios mínimos, mientras que los hombres la proporción es 6 de cada 10. Tener un salario menor es indicador pues de este concepto, esta conceptualización que nos ayuda mucho a entender esta brecha de género, ¿no? Entender esta desigualdad, este abismo que hay entre estar y aparecer en el mundo y en la sociedad con una identidad de varón, a diferencia de estar y aparecer en el mundo con una identidad femenina. Esta brecha, por supuesto, se perpetúa y se agudiza a partir de esta situación de la diferencia de salarios. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas a diversos ordenamientos legales con el objetivo de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Este es un dictamen muy esperado, no solo por las senadoras y senadores que en esta legislatura han presentado iniciativas en la materia, sino por millones de mujeres trabajadoras y activistas del movimiento feminista, para quien ha sido central en su agenda la erradicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres como una de las vías fundamentales para el logro de la igualdad en el ámbito laboral. La iniciativa de los legisladores busca la modificación de 14 leyes federales, introducir por primera vez el concepto brecha salarial de género y contemplar multas para las empresas que no garanticen la igualdad retributiva.
para lograr esta equidad salarial, lo primero es que tenemos que comenzar a cambiar la cultura que existe hoy en día, que se le comience a tener a las mujeres en un lugar de igualdad, ya no nada más hablando de que se les pague lo mismo cuando realicen el mismo trabajo que los hombres, sino también en las otras cuestiones que hacen, porque se tienen estadísticas muy altas de la cantidad de mujeres que empeñan sus horas libres en tener las labores domésticas. Promover la igualdad salarial y las oportunidades profesionales para las mujeres es una cuestión de justicia, pero también es una medida acertada desde un punto de vista económico y tomar la notoriedad que merece. Eso es lo que se tiene que hacer, hablar, visibilizar y, por supuesto, otra de las medidas es llevar esto a políticas públicas, a que se hable en los tres poderes, ¿verdad? Claro que la última instancia que debería de estar más ocupada pues es el ejecutivo, pero el legislativo y el judicial tienen que estar pues todo el tiempo repensando, analizando. El Dr. Pech es heredero del linaje de aquellos primeros hombres creados con maíz, aquellos quienes supieron cumplir sus obligaciones con sus creadores y por un momento tuvieron a su alcance la visión del tiempo y el espacio. Y aunque es originario de la Blanca Mérida, él decidió echar raíces en Quintana Roo, territorio maya donde el Caribe hace de las suyas, con el azul turquesa doblegando el horizonte. De guayabera o de corbata, el Dr. Pech no pierde la esencia ni la oportunidad para volver a su estado para contarle a sus paisanos cómo van las cosas en la Cámara Alta. Por ejemplo, cuando en el Pleno se aprobó la iniciativa propuesta por él para eliminar el concepto de playas privadas y asegurar que todos los ciudadanos tengamos libre acceso, uso y disfrute gratuito de las playas del país. De impecable trayectoria académica, el senador Pech Vargas es ingeniero industrial con maestría en Ciencias de la Educación y doctorado en Ciencias Administrativas. Ha sido investigador, alumno y maestro distinguido en cuanta aula se ha presentado. Preparación que hoy en día lo convierte en un referente para cualquiera de las 7 comisiones donde se desempeña. En cuanto a su carrera política, es conocido su paso como candidato a la gobernatura de Quintana Roo en 2016, su experiencia como delegado y presidente de Morena en el mismo estado y su presencia hoy en la Cámara Alta como militante y partícipe de la Cuarta Transformación. Responsable del linaje quiché, pero muy consciente de la fusión con el catalán vargués, nuestro legislador es un digno representante de la península. Sabio y con larga experiencia, como decían los clásicos que debía de ser el senador, antepone sus prioridades a su familia, su estado y su país, esa tierra de hombres y mujeres de maíz blanco y amarillo, del sol y la luna, la luz y la oscuridad del juego de pelota, de la creación donde todo se renueva. Senador José Luis Pech Vargas. Una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia por COVID-19 es la peligrosidad y el daño directo a la salud generado por los alimentos chatarra. Cuanto más si nuestro país ostenta el deshonroso primer lugar en cuanto a niños con obesidad y diabetes. Al respecto, existe ya una iniciativa en el Senado para reformar la Ley General de Educación y la intervención constante de la sociedad civil exigiendo que se implementen políticas públicas para la promoción de alimentos saludables en las escuelas. Las escuelas son espacios dedicados a la formación de niñas y niños, y por ello se consideran un escenario idóneo para fomentar buenos hábitos alimenticios. El derecho a una alimentación saludable, suficiente y adecuada, y el acceso a agua potable de calidad para su consumo, son derechos que se encuentran reconocidos por el Estado mexicano en nuestra Carta Magna. Sin embargo, actualmente en México, 1 de cada 3 infantes vive con obesidad. Incluso la Secretaría de Salud ha estimado que de no tomarse medidas urgentes de prevención,
1 de cada 2 niños mexicanos nacidos a partir del 2010 desarrollará diabetes a lo largo de su vida. Por ello, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Educación para que dentro y fuera de los planteles de educación básica se ofrezcan a los alumnos alimentos saludables para disminuir el consumo de comida chatarra. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido la responsabilidad del Estado de garantizar ambientes saludables en los planteles escolares, no solo para prevenir la desnutrición o enfermedades crónicas, sino también para que los niños puedan desarrollarse plenamente y mejorar su desempeño escolar. Valdría la pena que la Secretaría de Educación Pública nos envíe un reporte a ver cuántas cooperativas escolares subsisten y qué apoyo hay para que esta institución, la cooperativa escolar, pueda revitalizarse y pueda cumplir un papel importante en el abasto de los niños cuando están en la escuela. Sin duda, garantizar un entorno alimentario saludable dentro y fuera de las escuelas fomentará buenos hábitos de alimentación y mejorará la nutrición de las niñas y niños de México. Las dos películas que forman parte de cine en el canal del Congreso este fin de semana son Inercia y Que tengas buen día. Vamos a conocer un poco de ellas. La sonidista de las películas Güeros, Pastorela y Museo, Isabel Muñoz Cota, hizo su primera película como directora en el año 2013 y la llamó Inercia. Es un drama sobre una mujer que se reencuentra con su exnovio en un hospital y aunque llevan 12 años sin saber el uno del otro, ella decide cuidarlo. Como buena sonidista, Isabel Muñoz le dio un gran peso a la música para transmitirnos lo que los personajes están sintiendo. Que tenga un buen día trata de un hombre que roba una maleta repleta de dinero para que su novia pueda arreglar una mala cirugía plástica que la dejó desfigurada. Esta cinta de suspenso ha sido descrita como una versión de Pulp Fiction de Tarantino en dibujos animados. Es la única con esta técnica que fue incluida en el convenio de cine en el canal del Congreso. No se olviden de que estas películas están en el canal del Congreso a las 7 de la noche, sábados y domingos. Con estas recomendaciones llegamos al final de nuestro programa, pero queda abierta la invitación para que nos acompañen en la próxima emisión de Cámara Alta. Dejamos a su disposición los medios de contacto que ahora aparecen en pantalla para que nos escriban un comentario, opinión o sugerencia sobre los temas que tratamos cada semana en relación a la agenda del Senado de la República. Me despido a nombre de todo el equipo que hacemos posible Cámara Alta. Soy Paulina Usigli. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó